Yo creo que ya podríamos ir empezando. Bueno, muchas gracias de nuevo a todas y a todos por estar participando hoy de este seminario. Como lo adelanté la semana pasada, hoy nos fuimos a Corrientes, lo cual está muy, muy bueno, porque también uno de los objetivos de este tipo de seminarios semanales es que además de conocer el trabajo de las investigadoras argentinas en plantas, que nos podamos mover y conocer qué estamos haciendo en diferentes partes del país y también del mundo. Hoy es para mí un gusto poder presentarles a la doctora María Laura Vidós. María Laura es profesora adjunta de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, de Corrientes, y además es investigadora adjunta en el IBON, que es el Instituto de Botánica del Nordeste, también es un instituto de doble dependencia entre la universidad y el CONICET. María Laura es ingeniera agrónoma, egresada de esta facultad, y luego de su estudio de grado estuvo en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, haciendo una maestría en ciencias agronómicas o ciencias de la agronomía, una maestría en ciencias, y luego de su estancia en Estados Unidos hizo un doctorado en Italia, en la Universidad de Pisa, estudiando temas relacionados con adaptación de las plantas a anaerobiosis, si estoy en lo correcto. Al finalizar su doctorado, ella siguió manteniendo su contacto con la Universidad de Ciencias Agrarias, entonces, bueno, tomó la decisión de volverse a Argentina e ingresar a la carrera de investigador del CONICET, volviendo a su lugar de origen, a Corrientes, tratando de hacer crecer un poco de la ciencia en plantas allí en Corrientes. Actualmente está trabajando en el modelo de estudio que es tomate, estudiando las respuestas adaptativas de tomate a la inundación. Y bueno, en el día de hoy nos va a presentar parte de su trabajo en esta línea de trabajo. Muchas gracias, María Laura, por aceptar nuestra invitación y estamos ansiosas por escucharte. Así que te cedemos el, el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera saludar a todas las personas que decidieron unirse a este seminario y agradecer a las organizadoras por haberme dado esta oportunidad de contarles un poco sobre nuestro trabajo, sobre nuestra línea de investigación, referida a las respuestas que presenta la planta de tomate cuando está expuesta al exceso de agua. Uno se podría preguntar, ¿por qué estudiar inundación en tomate? Uno de los aspectos a considerar es que con el cambio climático se incrementó la frecuencia de precipitaciones intensas en los distintos continentes a lo largo de las décadas. Y las plantas de tomate no están exentas de este tipo de estrés, ya sea que se encuentren cultivadas a campo o cultivadas bajo cubierta, cuando sube también el nivel de las napas freáticas. El tomate además es obviamente un cultivo hortícola muy importante económicamente, pero también es una especie modelo que fue muy utilizada para el estudio de frutos carnosos y que reúne numerosas características que hacen que sea también como un modelo para el estudio de las raíces adventicias. El otro aspecto de por qué realizar estos estudios es porque consideramos que es necesario generar información básica sobre cómo está funcionando la planta en condiciones de estrés para poder tomar las decisiones, ya sea de manejo o para el mejoramiento, basadas
en observaciones hechas con rigor científico. Primero, antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver qué implica el exceso de agua para una planta. Por un lado, lleva a la hipoxia de tejidos sumergidos, lo que es lógico porque la difusión del oxígeno a través del agua es 10.000 veces menor que en el aire. Al estar los tejidos sumergidos, tenemos también una menor incidencia de luz y menor disponibilidad de dióxido de carbono, lo que alteran la intensidad de la fotosíntesis. Hay cambios en la solubilidad y en la disponibilidad de los nutrientes del suelo, y además, un fenómeno visto, estudiado en muchas especies, es la producción de altos niveles de etileno. ¿Qué hace la planta ante esta situación? Bueno, por un lado, en algunas especies tenemos una mayor formación de raíces adventicias. Fue más estudiado principalmente en arroz y un poco en rumex. Formación de arénquima es una respuesta bastante difundida y tiene la ventaja no solo de generar un tejido más poroso que facilita la difusión de oxígeno desde las partes de la planta que estén por encima del nivel del agua hacia los tejidos sumergidos, sino que también reduce el número de células en toda esa trayectoria que están consumiendo oxígeno, por lo que favorece la llegada de mayores tenores de oxígeno hacia los tejidos sumergidos. Otras dos estrategias que son muy interesantes, que se encuentran en distintos genotipos de arroz, son la de escape, donde hay una interacción entre giberelinas y etileno que hace que la planta elongue sus láminas, volviendo a tomar contacto con la atmósfera, y la estrategia de quiescencia, que se encuentra en otras variedades, donde la planta frena su crecimiento, reduciendo su metabolismo al máximo hasta que descienda al nivel del agua. Obviamente cada una de estas estrategias adquiere preponderancia en distintas situaciones de inundación. Pero ahora, bueno, conociendo esto, vamos a ver qué le pasa a una planta de tomate que tradicionalmente no fueron mejoradas para tolerancia a la inundación. Acá ya les aclaro que nosotros trabajamos con plantas de tomate de 4 semanas desde la germinación, y a menos que yo les aclare precisamente, el nivel del agua llega hasta 1 centímetro por encima del nudo cotiledonal. Estas plantas tienen aproximadamente unos 40 centímetros y las hacemos crecer en condiciones controladas de luz y de temperatura, de modo tal que el único factor de estrés que en ese momento esté actuando sea la inundación. Vamos a empezar viendo lo que ocurre a nivel de raíces, que son los órganos que primero se van a enfrentar a este estrés. Y la primera observación que se hace es que las raíces que ya estaban presentes en la planta dejan de conducir agua luego de 24 horas de inundación, desde que se cesa su funcionamiento, y en 2 a 3 días de estar sumergidas ya sufren de necrosis. Entonces, a una planta a la que se le están muriendo las raíces, ¿cómo reacciona para aclimatarse a esa nueva situación? Lo que observamos fue que al sumergir plantas, acá en líneas punteadas tienen el nivel del agua, de 4 semanas de edad, luego de ya solo 72 horas de inundación, se puede ver que comienzan a activarse los primordios radicales. Acá hay que destacar que el tomate es una planta que tiene facilidad de por sí para formar raíces adventicias, y si ustedes prestan atención en las plantas cultivadas, más maduras, se ven numerosos primordios ya en el tallo. Y fíjense que luego de 7 días ya tenemos una formación más abundante de raíces adventicias. Cuando analizamos anatómicamente, vemos que con solo 24 horas ya los primordios se están activando y comienzan su crecimiento dentro de los tejidos del córtex de los tallos. Ahora la pregunta era,
habiendo visto se forman raíces adventicias bastante rápido, es qué factores están regulando esa formación de raíces adventicias. Sabiendo que por la literatura, los estudios que ya había realizado, la concentración de etileno es más alta en las plantas inundadas, lo primero que hicimos fue analizar el nivel de expresión de algunos genes de la biosíntesis del etileno y vimos que existe un mayor nivel de expresión en los tejidos inundados, pero también en el tallo, justo por encima del nivel del agua. Medimos también la concentración de etileno, la cantidad, la capacidad de distintos tejidos y de la planta entera de producir etileno, y vimos que prácticamente se duplica la capacidad de producir etileno en las plantas inundadas. Es decir, que tenemos plantas que forman raíces rápido, que producen más etileno. Entonces la pregunta lógica era si ese etileno está induciendo la formación de raíces adventicias. Para responderlo, empleamos un mutante que está disponible en el Centro de Recursos Genéticos del Tomate de California. Es un mutante monogénico que se llama Neverripe y se caracteriza por una menor sensibilidad al etileno. Está dada por una mutación en un receptor. Lo que apreciamos fue que después de 7 días de inundación, la planta producía menor número de raíces adventicias. Este menor número no estaba dada con una falta de producción de etileno, porque el mutante tiene la capacidad de aumentar su producción en condiciones de inundación, pero sí con una menor sensibilidad. Lo que nos indicaba que tanto la biosíntesis como la percepción son necesarias para la formación de raíces adventicias. Sabiendo que las auxinas son las hormonas que tradicionalmente regulan la formación de raíces, decidimos medir la producción de raíces adventicias, la producción de auxina, por encima y por debajo del nivel del agua. ¿Qué pudimos ver? Bueno, en la planta wild type hay una acumulación de auxinas en el tallo, mientras que en el mutante insensible o menos sensible al etileno no tenemos esta acumulación de auxina. Es decir que ahí ya se nos despertó la curiosidad y la próxima pregunta fue si esta mayor concentración de auxinas en esa zona estaba relacionada y era la causante del fenómeno que estábamos observando. Para confirmar esto, decidimos emplear otro mutante que está disponible en el Centro de Recursos Genéticos, que se llama diagetrópica. Diagetrópica tiene un crecimiento agravitrópico y presenta menor sensibilidad a las auxinas. Fue interesante observar que cuando sumergimos las plantas de este mutante, encontramos una menor formación de raíces adventicias, solamente se formaban algunas en la base del tallo, y fíjense que no responden a la gravedad. Entonces, habiendo visto que la sensibilidad al etileno tiene un efecto sobre la acumulación de auxinas en la base del tallo, nos preguntamos si las auxinas también tienen un efecto sobre la producción de etileno. Y para eso medimos la producción de etileno en diagetrópica, viendo que no se producía ese aumento en la concentración de etileno en las plantas inundadas. Es decir, que no solo necesitábamos la presencia de etileno, el transporte y percepción de auxina, sino que también hay una interacción muy estrecha entre esas dos hormonas. Viendo visto que se forma un sistema de raíces adventicias muy abundantes, queríamos saber qué rol cumplía esto para favorecer la tolerancia de estas plantas a la inundación. Y ahí hicimos uso de otro mutante que también está disponible. Esa es una de las ventajas de trabajar con tomate, que existe una gran cantidad de mutantes monogénicos disponibles para distintas características que uno quiera estudiar, y mirando en el banco de germoplasma, uno de los que nos pareció interesante se llama Aerial Roots.
Estas plantas se caracterizan por la abundante formación de primordios radicales a lo largo del tallo. Cuando vimos anatómicamente qué estaba ocurriendo, vimos que luego de 20 días, en plantas de solo 3 semanas, ya hay formación de primordios en este mutante AER. Mientras que en un genotipo salvaje se necesitan plantas un poco más maduras para que empiecen a formarse estos primordios dentro del tallo. Viendo, digamos, cuantificando este fenómeno, podemos ver que en los epicótilos e hipocótilos de AER tenemos un número mucho mayor de primordios radicales que en un mutante, que en la planta en el genotipo salvaje. Fíjense la intensidad, la cantidad de primordios que es capaz de formar esta planta. Ahora, para poder usarla decidimos realizar una caracterización fisiológica de la misma y empezamos viendo el rol de las auxinas producidas en el ápice. Para eso teníamos plantas intactas, plantas decapitadas y plantas a las que habíamos removido el ápice, pero lo habíamos sustituido con la aplicación de ácido lacético. Pudimos ver que la remoción del ápice lleva a un descenso en el número de primordios en este mutante. Y confirmamos también la necesidad del transporte de estas auxinas hacia la base del tallo, realizando un tratamiento con un inhibidor del transporte, con TIVA, y viendo que efectivamente, al bloquear el transporte de auxinas, no teníamos formación de primordios radicales. En ese momento la idea era que AER podía ser más sensible a las auxinas, y para eso realizamos algunos bioensayos de elongación y de enraizamiento en hipocótilos de plántulas con concentraciones crecientes de auxina, pero vimos que se comportaban en forma similar, tanto el mutante como el genotipo salvaje. Es decir, no teníamos una mayor sensibilidad. Entonces, decidimos indagar un poco sobre el transporte de auxinas dentro del tallo de la planta, considerando que tenemos facilitadores del ingreso y del egreso de auxinas que permiten el movimiento de la misma. Entonces, analizamos el nivel de expresión de genes, tanto de PIN como de LAX, en distintas regiones del tallo de la planta. En el ápice, en lo que llamamos epicótilo, que es por encima del nudo cotiledonar, y en el hipocótilo. Viendo que en el genotipo salvaje aumenta la expresión de PIN hacia la base de la planta, mientras que lo opuesto ocurre en el mutante. Cuando consideramos el nivel de expresión del LAX5, vemos que en el genotipo salvaje tiende a mantenerse estable, mientras que en AER de nuevo vemos una caída hacia la base de la planta, lo que nos está indicando que hay una alteración en el transporte de auxinas en AER. Para poder probar esto, bueno, lo que se nos ocurrió intentar fue esta prueba que les voy a mostrar ahora. Tomando el tallo de la planta, tomamos secciones del ápice y del hipocótilo. A estas secciones les colocamos por encima auxina marcada, las dejamos en incubación en forma los segmentos verticales en incubación por 4 horas, al cabo de las cuales dividimos estos segmentos apicales y basales del tallo en 2 partes. Analizamos entonces el contenido de auxinas que se habían movido tanto en la parte superior como inferior, porque esto nos iba a dar una idea de la capacidad de movimiento de las auxinas, tanto en los segmentos de la región apical como en el hipocótilo, donde encontramos toda esa gran cantidad de primordios radicales. Y acá tenemos la observación que hicimos, que
Fíjense que en la planta, en el genotipo salvaje, cuando este segmento es el apical, el movimiento hacia la parte inferior de nuestra sección de tallo es mucho menor y el movimiento es mucho más acelerado cuando consideramos el hipocótilo de la planta salvaje. En el mutante AER tenemos un movimiento mucho más rápido en el ápice y es menor cuando lo que consideramos es el segmento del hipocótilo. Es decir, que AER presenta una mayor capacidad de transporte en el ápice que en la base de la planta. Analizando el contenido de auxina, entonces, en el ápice, en el epicótilo, hipocótilo, de genotipo salvaje y del mutante AER, vimos que en las plantas wild type tenemos una mayor proporción de auxinas libres en el ápice que se va reduciendo hacia la base de la planta, pero que en AER tenemos una alta proporción de auxinas libres que van a estar actuando en la base de la planta, determinando ese fenotipo que nosotros observamos. Entonces, consideramos que ese menor transporte hace que se vaya acumulando auxinas que van a determinar el crecimiento de los primordios radicales. Entonces, digamos, nuestra conclusión en ese sentido era que en el mutante AER se va reduciendo el transporte, aumenta la concentración de la auxina hacia la base y tenemos estos primordios a lo largo del tallo oral. Nuestra idea era, nuestra hipótesis es que una planta que ya tiene todos estos primordios preformados podría tener una ventaja en el caso de que se inunde porque podría responder más rápido. Pero teníamos que probarlo. Entonces, sometimos a estrés por inundación, que era esta sumersión parcial, a plántulas de 2, 3 y 4 semanas de edad del fenotipo salvaje y del mutante AER. Fíjense que el mutante ya en plántulas de solo 2 semanas, que son todavía bastante frágiles, las podemos considerar como más susceptibles, pero ya tienen luego de 7 días la capacidad de formar raíces adventicias. En plántulas de 3 semanas se necesitan ya solo 3 días para que respondan al estrés, y fíjense a la intensidad del fenómeno en plántulas de 4 semanas de edad. Acá les muestro cómo va evolucionándose el número de raíces adventicias a medida que pasa el tiempo en las plantas del genotipo salvaje y del mutante AER, donde podemos ver que si bien AER inicia antes la formación de raíces adventicias, el número final es similar, porque existe como una zona de inhibición alrededor de cada raíz adventicia, ya que se forma estableciendo un número máximo por longitud del hipocótilo. Para ver si esta respuesta se traducía en un mayor crecimiento de la planta, analizamos el área foliar total y la biomasa que les estoy mostrando acá, luego de 1, 2 y 3 semanas de inundación en el genotipo salvaje y en el mutante AER. Y lo interesante es que luego de solo 2 semanas de inundación, nosotros ya tenemos que el nivel de área foliar es semejante en las plantas del mutante inundadas con respecto a su control. Y lo mismo cuando consideramos la biomasa total, luego de 3 semanas de inundación, el mutante alcanza a recuperar la biomasa, la misma cantidad de biomasa que una planta creciendo en condiciones óptimas. Otra característica interesante que observamos, si consideramos que las raíces originales van muriendo por causa de la inundación y se forma un nuevo sistema de raíces adventicias, es ver la relación entre raíz y parte aérea. Fíjense en el genotipo salvaje que esta relación cae en las plantas inundadas, lo que es lógico, porque las raíces originales van muriendo, y lo mismo ocurre en AER. Pero si consideramos la relación entre raíces adventicias y parte aérea, fíjense que en las plantas de AER inundadas, luego de 2 semanas de inundación, se alcanza una masa radical de raíces adventicias tal que se alcanzan los mismos niveles de raíz parte aérea que en una planta que estuvo creciendo en condiciones óptimas. Entonces tenemos
raíces adventicias que permiten que la planta siga creciendo, pero ahora la pregunta era, ¿cómo hacen estas raíces para estar creciendo así abundantemente por debajo del agua? Entonces, decidimos investigar cómo está llegando el oxígeno a las raíces adventicias y nos centramos ahora en el hipocótilo de las plantas. Una de las primeras observaciones que hicimos fue que hay un aumento de la porosidad en las plantas inundadas, que este aumento es menor cuando el hipocótilo se trata con un inhibidor de la percepción del etileno, lo que también ya nos está dando una idea de que el etileno de nuevo está jugando algún rol en este proceso. Esto lo confirmamos empleando de nuevo el mutante Neverbright, menos sensible al etileno, y viendo que no hay un aumento de la porosidad en condiciones de inundación, lo que sí ocurre en el genotipo salvaje. Al analizar anatómicamente, vemos que en las plantas inundadas, luego de 3 días, ya tenemos espacios aéreos por la formación de la erénquima, y esto no ocurre cuando inhibimos la percepción del etileno. Acá les muestro una coloración realizada con azul de Evans que nos indica las células muertas. Y vemos que en plantas inundadas hay una mayor proporción, una mayor tinción en el córtex con respecto a las plantas control o las inundadas donde no hay percepción del etileno. Si ahora nos enfocamos en estas figuras inferiores, tenemos toda la evolución del crecimiento de las raíces adventicias dentro del tallo, y vemos que justo por fuera de ellas hay una alta coloración azul que nos está indicando que hay muerte celular por fuera del primordio radical. Esto también se observó en arroz y se considera que es una ventaja al reducir la resistencia mecánica de los tejidos del tallo, evitando que se dañe el meristema apical. Analizamos también, son impresiones, no son cortes, sino impresiones realizadas con el colorante DAB que nos indica dónde hay producción de peróxido de hidrógeno. Y vemos que hay una alta intensidad, una alta coloración en plantas inundadas luego de 24 horas, dándonos la idea de que también el peróxido de hidrógeno está participando en este proceso. Entonces, con esto, más un ensayo de túnel que realizamos, pudimos establecer que en el tomate se forma erénquima por muerte celular programada de células corticales en un proceso inducido por el etileno, pero donde también habría participación de especies reactivas del oxígeno. Otro fenómeno que se produce, y este se puede observar a simple vista, es el aumento en el diámetro de los tallos sumergidos. Es decir, que hay una hipertrofia en las plantas inundadas, que pueden ver acá en gris, que se ve afectada o reducida cuando se reduce la percepción de etileno. Este aumento en el diámetro de los tallos se debe a un aumento en la proporción del córtex, que a su vez está determinado por un aumento en el tamaño de esas células. Es decir, que en el córtex tenemos reducción en el número de células, porque algunas mueren para formar el erénquima, pero las células que quedan aumentan de tamaño. Quisimos después ver si esta formación de erénquima, esta hipertrofia, tenían algún impacto en restablecer los niveles de oxígeno dentro del tallo. Y para eso, con un microsensor, medimos la concentración interna de oxígeno que tienen las plantas control, y en plantas inundadas, viendo que luego de 3 días, que coincide con la formación de erénquima, el nivel de oxígeno de las plantas inundadas es similar al de unas plantas control, pero esto no ocurre en las plantas que no pueden formar erénquima porque nosotros bloqueamos la percepción del etileno. Para ir un poco más adelante, decidimos medir la respiración también en estos tejidos sumergidos, habiendo visto que se restablecen los niveles de oxígeno. Y lógicamente no nos sorprendimos cuando encontramos que en las raíces hay una menor tasa respiratoria, pero sí nos sorprendimos bastante cuando vimos que los hipocótilos sumergidos presentan una mayor respiración que en las plantas control.
Esto fue una gran sorpresa y nos llevó bastante tiempo porque quisimos confirmarlo, ya que era algo que no nos esperábamos. Y no solo tenemos más tasa respiratoria, sino que en esa porción del tallo también tenemos una mayor acumulación, un mayor contenido de azúcares solubles y de almidón. Entonces pensamos, bueno, hay más sustrato y por lo tanto induce una mayor tasa respiratoria. Pero hicimos también otra prueba donde vimos cómo varía esta cantidad de azúcares cuando inhibimos la respiración con cianuro de potasio. Cae el consumo de oxígeno y cae también el contenido de azúcares solubles. Esto nos sugeriría que a su vez esta respiración está induciendo al transporte de más azúcares hacia la base de la planta, haciéndola funcionar como un nuevo destino. Esto es parte de un manuscrito en preparación, así que no les muestro todavía todo. Esperemos que a breve ya tengamos todo listo como para sacarlo del horno. Entonces, hasta ahora que vemos que cuando una planta de tomate se inunda, hay una formación de raíces adventicias por interacción entre etileno-dioxina. Estas raíces efectivamente pueden reemplazar a las que mueren a causa de la hipoxia, que la formación de erénquima y la hipertrofia de los tallos favorecen el flujo de oxígeno hacia los tejidos sumergidos, y que esta llegada de oxígeno restablece la respiración en esta zona de la planta y la convierte en un nuevo destino de fotosíntesis. Ahora bien, hasta ahora vimos efectos donde el etileno favorecía la tolerancia de la planta a la inundación. Pero también nos preguntamos, si el etileno se mantiene a niveles altos durante varios días, ¿va a tener un impacto o no sobre la parte aérea de la planta, sobre las hojas precisamente? Para respondernos esta pregunta, volvimos a emplear nuestro mutante Neverripe, y donde vimos que las plantas de Neverripe inundadas tendían a mantenerse de color verde más intenso con respecto a las plantas de wild type. Esto está relacionado con un mayor contenido de clorofila. Acá vemos que en una planta wild type, por inundación se reduce el contenido de clorofila, mientras que en Neverripe tiende a mantenerlo. Y lo mismo ocurre con el contenido de carotenoides, que Neverripe mantiene el contenido al estar inundado. De esta tabla solo quiero que se concentren en los parámetros relacionados con las hojas, es decir, el área foliar, la fracción de masa foliar y el área foliar específica, y vemos que Neverripe tiende a mantener estos parámetros, a conservarlos, aunque esté sometido a inundación. Considerando esto, entonces la próxima pregunta fue ver cómo eran los parámetros de fluorescencia de la clorofila en este mutante con menor percepción del etileno. Y lo que pudimos ver, acá tienen en blanco lisos o rayados, son las plantas del wild type, en control o inundación, y en grises tienen las plantas de Neverripe. Y vemos que Neverripe, en condiciones de inundación, tiende a mantener valores más altos de eficiencia fotoquímica del fotosistema 2. Mientras que en Pearson, este parámetro se ve mucho más afectado. Y lo mismo, algo relacionado con el mayor contenido de carotenoides que habíamos visto, el quenching no fotoquímico era más alto en Neverripe que en las plantas de Neverripe inundadas que en el wild type inundado. Analizando parámetros de intercambio foliar, de intercambio gaseoso, perdón, vemos que tanto el wild type como Neverripe se ven muy afectados con respecto a la fijación de dióxido de carbono, conductancia estomática y transpiración, pero lo interesante es que la concentración de dióxido de carbono subestomática tiende a caer en Neverripe, en plantas de Neverripe inundadas, mientras que se mantiene a niveles de control en las plantas del wild type.
Si vamos a ver cómo varía esta fijación de dióxido de carbono con concentraciones crecientes de dióxido de carbono interna de la cámara subestomática, vemos que las plantas de Neverripe inundadas, acá en triángulos oscuros, mantienen niveles de fijación similares a los de las plantas que crecen en condiciones de control, lo que no ocurre cuando la planta tiene la capacidad de percibir el etileno. Esto nos indicaría que en Neverripe esa reducción en la fijación que nosotros vimos antes se debe simplemente a una limitación estomática, mientras que tienen limitaciones no estomáticas, las encontramos en las plantas de wild type. Para ver si esto estaba relacionado con el contenido de rubisco, analizamos también este parámetro y vimos que en plantas de Neverripe, si bien al inundarlas hay una caída en el contenido de rubisco, los niveles se mantienen más altos que cuando las que se inundan son las plantas de wild type. Y lo mismo ocurre con el contenido total de proteínas. Esto se relaciona con que Neverripe presenta una menor actividad proteásica. Y esto lo corroboramos analizando el nivel de expresión de distintas cisteínoproteasas, donde en Neverripe tenemos también una expresión mucho menor al inundarlo que en las plantas de wild type. Es decir, que Neverripe tiende a conservar la rubisco por una menor actividad proteolítica. Con estos estudios entonces pudimos ver que las plantas inundadas inducen el cierre estomático, lo que reduce la fijación de dióxido de carbono, la actividad de la rubisco y finalmente afecta la fotosíntesis. Pero a su vez el etileno, que se produce en altas concentraciones, percibido a través del receptor Neverripe, determina una mayor degradación de proteínas, entre ellas la rubisco, lo que también lleva a una reducción en la fotosíntesis. Este etileno también afecta reduciendo el área foliar y el contenido de clorofila, afectando la captación de la luz. Y por otra parte, al reducir el contenido de carotenoides, afecta también la capacidad de disipación de energía en forma de calor y afectando la eficiencia del fotosistema 2. Actualmente, lo que nos estamos tratando de responder, una de las preguntas que tenemos en este momento es, habiendo visto cómo la planta responde al agua, es ver qué ocurre cuando la retiramos, cuando los tejidos se reoxigenan. Y para eso decidimos realizar dos tratamientos. Es decir, tenemos nuestras plantas control que no fueron sometidas a inundación y plantas inundadas donde dejamos que las raíces que se forman quedan al aire libre y otras donde cubrimos estas raíces con sustrato para mantenerlas viables. Uno de los parámetros que observamos allí fue la conductancia estomática, viendo que en las plantas, acá ven aporcado, como se llama esa técnica, no la llamamos, o healing, lo van a ver con H, las plantas que mantienen las raíces adventicias viables, y menos H, aquellas donde dejamos que las raíces adventicias queden expuestas al aire. Y vemos que cuando mantenemos viables las raíces adventicias, tenemos niveles de conductancia estomática mayores que en aquellas plantas que fueron inundadas, donde dejamos que mueran las raíces, ese nuevo sistema de raíces adventicias, llegando a niveles similares a los de la planta de control luego de 6 días de recuperación, en una fase post-estrés. La biomasa foliar y de tallos no varió entre esos dos tratamientos, es decir, manteniendo viables o no las raíces adventicias. Pero podemos ver que, con respecto a la biomasa radical, las plantas donde mantenemos las raíces adventicias viables tienen niveles de biomasa semejantes a los del control, lo que no ocurre con las plantas donde dejamos que las raíces adventicias mueran.
Sí vemos en este gráfico la correlación entre la biomasa de raíces con biomasa de parte aérea. Podemos apreciar que por unidad de biomasa de raíces tenemos una mayor ganancia en biomasa aérea cuando las plantas fueron aporcadas, es decir, cuando mantuvimos viables las raíces adventicias, que cuando dejamos que éstas queden expuestas al aire. Finalmente, considerando el estrés oxidativo al que están expuestos estos tejidos que vuelven a reoxigenarse, realizamos una tinción de nuevo con DAB, marcando el peróxido de hidrógeno, luego de 3 y 6 días de inundación, viendo que luego de 3 días, todas las plantas que habían estado sufriendo estrés por exceso de agua tienen una mayor producción de peróxido de hidrógeno. Pero luego de 6 días, las plantas donde tenemos las raíces adventicias viables, ya estos niveles vuelven de peróxido de hidrógeno, vuelven a los similares de una planta control, mientras que se mantienen altos en las plantas que no fueron aporcadas. Esto se relaciona con la peroxidación lipídica, donde también en las plantas aporcadas tenemos niveles menores de peroxidación luego de 3 días de recuperación con respecto a aquellas plantas donde dejamos que las raíces adventicias mueran. Finalmente, analizamos también el contenido de clorofila y vimos la ventaja de realizar esta técnica del aporque manteniendo niveles, contenidos de clorofila similares a los de las plantas control. Por lo que parecería ser una técnica prometente, digamos, para facilitar la recuperación de las plantas inundadas a este estrés. Bueno, y con eso concluyo lo que les presento ahora. Esos últimos datos, digamos, son cosas sobre las que estamos trabajando ahora. Fue la primera prueba que pudimos hacer ahora, la de biomasa, la prueba post pandemia. Y quiero agradecerles a todos por la atención. Y estos datos que les presento son gracias al trabajo de miembros pasados y presentes del grupo. Y también quería destacar la colaboración de los doctores Mariotti y Scartazza de la Universidad de Pisa, del CNR de Italia, que nos ayudan con algunas mediciones que nosotros no podemos realizar en nuestro laboratorio. Muy bien, muchas gracias María Laura, excelente charla, muy clara, muy disfrutable tu charla. Abrimos ahora el espacio de preguntas para todos los que quieran hacer preguntas, quieren escribirla por el chat, y les vamos pasando el micrófono. Tenemos aquí una pregunta de Esteban Hernando, no sé si Esteban querés hacerle vos directamente la pregunta a María Laura. Sí, ¿qué tal? Hola, María Laura. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Quería saber si habían medido expresión de los transportadores de auxina en distintas partes del tallo o en distintos órganos, para ver si había alguna correlación con este transporte diferencial de auxinas que mencionaste. Sí, realizamos la medición. Realizamos primero, eso no les presenté, pero realizamos en plántulas de distinta edad. Y empezamos con eso, digamos, analizando el nivel de expresión en plántulas de 10 días hasta 20 días desde la germinación. Y en ese sentido vimos que había algo más o menos similar y que el transporte de auxinas era muy alto, mucho más alto en las plántulas más chicas, y que se iba reduciendo a medida que aumentaba la edad de las plantas. Y lo mismo vimos en los distintos tejidos, viendo que en el wild type tiende a, digamos, a ser como un transporte
más acelerado, o se mantiene el transporte, o se acelera hacia la base de la planta, mientras que el transporte cada vez parecería ser como más lento en el mutante. Y eso sugeriría, y de hecho vimos, que es lo responsable de que aumente la concentración de auxinas en la base de la planta y determine la formación de más primordios. Menos transporte, el transporte más lento, digamos, produce que se vaya acumulando la auxina en esa zona y determina la formación de los primordios. Pero también lo vimos en glándulas de diversa edad, y vimos que también varía a medida que el tejido va madurando. Genial, muchas gracias. De nada. Bien. Tenemos una pregunta de Gaby. Gaby Auge, ¿querés hacer tu pregunta vos? Sí. Tenía más de curiosidad, gracias por la presentación, estuvo muy buena, me encantó. Tenía más que nada curiosidad sobre el tema, sobre la capacidad de toma de nutrientes por parte de las raíces adventicias. Vos dijiste que con la inundación las raíces subterráneas se van muriendo y que en algunas plantas las raíces adventicias van reemplazando el sistema radical. Entonces quería preguntarte si la toma de nutrientes por parte de las raíces adventicias es similar al de las raíces subterráneas, si tenés alguna idea sobre eso. Sí, bueno, basándonos en los parámetros que medimos de crecimiento, nos sugieren que las raíces adventicias son completamente funcionales y tienen toda la capacidad para reemplazar a las que van muriendo. Ahora, justo nosotros en este trabajo de recuperación, nuestra idea era realizar algunas mediciones más específicas sobre la capacidad y analizar distintos nutrientes y ver la capacidad de las raíces adventicias, si están funcionando, si funcionan perfectamente igual que las raíces originales de la planta. Pero, digamos, todas las pruebas que realizamos hasta ahora nos permitirían decir que estas raíces son completamente funcionales en términos de absorción de agua y de nutrientes. Porque las plantas se recuperan y siguen creciendo. Incluso, digamos, llegamos hasta 3 semanas de inundación, y si, digamos, si la inundación se hace con, por ejemplo, una solución de Hoagland diluida, estas plantas siguen creciendo perfectamente. Y quiero aclarar que en las condiciones, siempre obviamente en las condiciones en las que nosotros trabajamos, con estas adaptaciones que tiene la planta de tomate, a nosotros jamás se nos murió una planta por inundación. Digamos, es decir que si no está siendo afectada por algún otro estrés, son suficientes para que la planta tolere el exceso de agua. Gracias. Conectado con eso, se me ocurre un comentario también que va de la mano con esto, porque de alguna manera, si uno pudiera controlar cuánto inundarla, o sea, en qué momento sacarles el agua, generar raíces adventicias y luego tapar esas raíces adventicias, eso podría ir a favor de la mayor productividad. O sea, podría uno generar una planta más productiva. ¿Llegaron a medir producción de frutos o alguna variable que se mida de importancia para el tomate? ¿O estoy diciendo un disparate? No, nosotros, bueno, en algún momento habíamos pensado llegar hasta esa etapa, pero por ahora nos frenamos, como teníamos todavía muchas respuestas muchas preguntas para responder sobre el funcionamiento básico de la planta, no llegamos hasta producción de frutos. Hay unos trabajos, digamos, no hay mucho hecho sobre la calidad de frutos en condiciones de tomate en condiciones de inundación. Hay unos trabajos, creo, del 2008, y digamos, faltaría un poco más de llegar hacia esa otra parte. Nosotros por ahora estamos viendo cómo responde la planta, y la idea de la técnica del aporque para nosotros sería, en el caso de que un cultivo, digamos, intensivo, donde se pueda realizar, pero que sufra inundación por algunos días, y donde se lleguen a formar estas raíces, que
por ahí, digamos, se podría reducir el impacto del estrés aplicando esta técnica de conservar esas nuevas raíces viables. Esa sería nuestra idea. Pero no, digamos, todavía no lo evaluamos en fase de invernáculo o a campo para ver. Hay una pregunta también en relación con esto de Débora Rondanini, que bueno, no le funciona el micrófono, así que la voy a hacer yo. Sí, dice que si la capacidad de formar estas raíces adventicias continúa en otras etapas del cultivo, como por ejemplo en etapas reproductivas, o es al principio. Sí, la planta, digamos, la planta, sobre todo a medida que van madurando los tejidos del tallo, es normal observar la formación de raíces adventicias, sobre todo en la parte basal de la planta, que frenan su crecimiento cuando están justo por debajo de la epidermis o apenas salen. La planta tiene ya esa capacidad, esos primordios están preformados y le basta algún factor externo para que determine la elongación de eso, pero están ahí latentes, digamos, quiescentes, esperando que haya algún factor de estrés. En ese sentido, yo estoy haciendo ahora, digamos, algunas pruebitas porque observé que no solo la inundación, que es ya un estrés para la planta, sino una alta humedad relativa es capaz de hacer que esos primordios crezcan. Entonces, bueno, ese es un fenómeno que me interesó y que ahora estoy haciendo las primeras pruebas, pero digamos, están latentes hasta que haya algún factor externo para que respondan. Y ahí veo una pregunta de Victoria. Sí, de Vicky Gastali. Sí, sí, nosotros probamos con TIVA, inhibiendo el transporte de auxinas y digamos, se bloqueaba completamente. Al aplicar TIVA en una banda por encima del hipocótilo, no teníamos formación de primordios en la zona del hipocótilo. Yo tengo una pregunta relacionada con el resultado que tuvieron de mayor respiración y mayor acumulación de azúcares en los hipocotilos inundados. Wow. Obviamente, y pregunto si este fenómeno lo testearon en las mutantes aéreas o AIR, porque de alguna manera hay una conexión entre la actividad respiratoria mitocondrial y el metabolismo de las auxinas. Se me ocurre que por ahí pueden llegar a encontrar algo interesante también. Bueno, hicimos, acá no les mostré, pero evaluamos el efecto de las auxinas sobre este aumento de la respiración y no vimos un efecto de las auxinas. Hicimos también tratamiento con TIVA y digamos, es como que las auxinas no estarían participando en ese aumento de la respiración. Así a nosotros nos sorprendió mucho y lo probamos, digamos, hicimos mediciones de la sección de la respiración del hipocótilo en aire, hicimos medición del tejido sumergido para confirmar, porque decíamos por ahí era un artilugio, hicimos pruebas también de anillado, por encima de la zona del hipocótilo, por encima, por debajo, por encima y por debajo, digamos, fuimos probando distintas formas y siempre vimos que cuando hay ese aumento de azúcares, hay el aumento de la respiración, pero a su vez si bloqueamos la respiración, no aumentan los azúcares, como que están relacionados. Ahora, una de las cosas que nos preguntamos es ¿para qué sirve esto? Digamos, ¿qué sentido tiene este aumento de la respiración? Y digamos, lo que proponemos es que estaría relacionado con esa mayor producción de raíces adventicias, que son órganos en activo crecimiento, que necesitan energía y también estarían relacionadas a acumulación de azúcares con la formación de erénquima. Si bien no es algo que normalmente existe en trabajos realizados y nosotros vimos que también está relacionada esa acumulación de azúcar en la base del tallo con formación de erénquima. Otra cosa interesante es que también existe ese aumento en la respiración cuando las plantas solamente sufren de anegamiento, es decir,
solamente las raíces están expuestas al exceso de agua y el tallo está al aire, también vemos un aumento de la respiración en esas condiciones y aumento de azúcares salientes. Digamos, es como que de alguna manera habría una señal, sí, una señal que hace una señal desde las raíces, de hecho. Desde las que raíces hace, sería la señal, pero si nosotros imitamos eso haciendo un anillado bajo al nivel del cuello para que las raíces dejen, porque digamos, bueno, en plantas inundadas y en plantas waterlogging decimos lo que tienen en común es que la raíz original muere. Entonces hicimos un anillado bajo imitando esto para, digamos, eliminar las raíces como zinc, y vimos que ahí no ocurre acumulación de azúcares y además alta respiración. Entonces es como que la raíz original, inundada, sufriendo ahí, es como que genera alguna señal que estimula la respiración del órgano que se encuentra por encima. muy interesante. Hay una pregunta de Mariana Rutitsky, perdón. Mariana, ¿querés hacerle vos la pregunta directamente a María Laura? Bueno, si no no sé si la llegas a leer. Mariana pregunta si tienen previsto estudiar las raíces adventicias en otras secciones del tallo, más adulto. Por ahora trabajamos con plantas de 4 semanas porque como estamos en cámara de cultivo, digamos, es lo que nos permite manejar. La idea que teníamos de hacer con plantas de más edad, ya en condiciones de invernáculo, plantas más maduras, una de las pruebas que nos interesa es de utilizar, por ejemplo, el mutante Aerial Roots como pie de injerto, considerando que en tomate se usan normalmente los injertos para adaptar las plantas a distintas condiciones, ya sea tolerancia a nematodos o tolerancia a inundación, sería, digamos, hacer una prueba con ese mutante que responde tan rápido como pie de injerto, si representa una ventaja para plantas de tomate que se cultivan en zonas inundables, por ejemplo. Eso lo pensábamos hacer con plantas de más edad. Excelente, excelente. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle a María Laura? De todas maneras, saben que en nuestra página quedan los contactos de ella, o nos pueden escribir a nosotros si quieren que les transmitamos el contacto de María Laura. La verdad que ha sido una excelente charla, muy clara, muchísimo trabajo, excelentes resultados. Creo que estamos todos muy contentos de haberte escuchado hoy. Y bueno, esperamos resultados pronto para ver qué pasa con esos hipocotilos respirando a full ahí. Sí, entonces les agradezco nuevamente a todas las organizadoras por haberme dado la oportunidad de contarles sobre nuestro trabajo. Y nosotros también esperamos que está el manuscrito en preparación en este momento, esperamos que salga pronto. Y bueno, digamos, ahí se generan un montón de otras preguntas que, sí, digamos, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración porque nuestra capacidad para responder algunas de ellas es limitada, digamos, por las condiciones, la disponibilidad de instrumentos y demás, pero estamos siempre abiertos para colaborar, para seguir respondiendo a nuestras preguntas.